de alguien. Antes me cohibía mucho, pero ya Dios me lo quitó. Dios hizo la obra y su poder, aunque usted no lo crea. Bueno, hermanos, pues vamos a que usted en su corazón, primeramente, antes de comenzar, quisiera que usted se espójese, sacúdase. Si está cansado, quite todo eso. Así, mire, hágase ahorita. Levante sus brazos tantito en nombre de Jesús, para que usted se vaya quitando toda carga, todo peso que por ahí pueda tener. Espero que no, pero para que no se sienta así un poco apretado en este lugar. Bueno, hermanos, Dios nos hace libres. Conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces los voy a llevar a que vayamos al libro de Jonás. Amén. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Ajá. Cuando todos lo tengan, por favor de decir un amén sabroso. Ok, porque yo creo que ahora sí desayunaron. Vamos a ver. Entonces vamos a primera de Jonás, capítulo 1, versículo 17. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú me guíes, que tú dirijas ese servicio, Señor, esta predicación. Y Señor, Padre, yo te pido que toques vidas, que ministres corazones, que quites peso, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo cansancio en estos momentos, Padre, que tu poder se manifieste fuertemente, Señor, para alabarte, para glorificarte, para darte a ti la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Señor, dirígeme en este mensaje, habla a través de mí con mis labios, para que se abra el corazón, Señor, que esté abatido, el corazón, Señor, que esté entristecido, aún en la línea aquí donde nos ven, en el nombre de Jesús, donde ellos puedan recibir mensaje de palabra tuya, de alimento tuyo espiritual, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, amén, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, gloria al Señor. Gracias que usted nos acompaña el día de ahora. Amén. Y dice, hermanos, que un día Jonás fue un poquito desobediente. No voy mucho hacia el tema, voy a tocar otro tema, otro ángulo de la palabra. Pero dice que un día Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y tomó a Jonás en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches. Hermanos, qué tremendo es esta situación donde Dios prepara un pez, ¿verdad? Yo he visto un poquito de eso, pero no voy a hablar acerca de este pez quién es, solamente quiero dirigirme a algo que quedamos pendiente en la predicación de la otra vez, de la pesca, que estuvimos viendo un poco de la gran pesca que tuvo, que tenían que remar para ir adelante, para sacar los peces debidos, y pescaron un gran día de los hermanos, de los discípulos. Pero aquí aparece uno que un día se tragó un pez, se traga un ser humano, en todo el espíritu, alma y cuerpo se lo traga el pez. Qué tremendo, ¿verdad? Pero vamos al libro de Juan, hermanos, el libro de Juan, por favor de acompañarme. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Gloria a Dios, del 1 al 15. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias, y enseguida una gran multitud, porque venían las señales que hacían con los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía
lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de un pan no bastaría para cada uno de ellos que tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogiendo pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, y lo que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aleluya. Hermanos, el Señor alimenta más de 5,000 hombres, no contando aún todavía niños y señoras y damas. Sin embargo, el Señor hace un gran milagro de una repartición donde solamente hay un pan. ¿Cuántos panes? Unos cuantos pescados ahí. Y el Señor hace el milagro de clamar al cielo, y se multiplica tremendamente y alcanza una gran porción para todos, que todos los que estaban recostados en aquel lugar pudieron comer. Todos fueron saciados, tanto hombres, ancianitos, niños y niñas que había en aquel lugar, jóvenes, todos fueron saciados. Nadie, hermano, se quedó ese día sin comer un pescado. Un pescado, hermanos, un pan que era, hermano, el pan representa la palabra. Y pescado, hermano, viene siendo, hermanos, una gran bendición de parte del Señor, un milagro para el Evangelio, porque antes era la representación del pescado era antes, como la iglesia, de reconocer los cristianos. Hoy, gracias a Cristo, y por eso sale aquel pescadito nombrado y puesto en diferentes lugares que son cristianos. Es un símbolo que se da. Pero en ese momento, hermanos, ellos experimentaron un gran milagro, un poder, porque había tanta duda que con 200 denarios el pan no bastaría para cada uno de ellos se tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Aquí hay un muchacho. Que se acercó un muchacho, hermanos, y de ese muchacho que traía 5 pedazos, hermano, de pan y de peces, el Señor mandó que se recostasen. Y había hierba en aquel lugar, que se recostaran junto a un número de 5,000 varones. Es que el pasto, hermano, representa paz, representa reposo. Y entonces, hermano, tenía en ese momento, había escuchado la palabra, un reposo. Pero tenían que saciar, tenían que comer, porque no habían comido nada. Y en ese momento el Señor, hermanos, los hizo recostarlos. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos mismos de los peces cuanto querían. Cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. La palabra de Dios es poderosa en abundancia. Amén. La palabra de Dios, hermano, cuando se predica con fe, cuando se predica con sazón, hermano, va a dar un gran poder para muchos. Tal vez para muchos, hermano, esto no es saciable para muchos. Pero para nosotros, una palabra basta para sanar algo poderoso que venga de la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios abre camino, hermano, cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y entonces, hermano, multiplica tremendamente, y los canastos no se daban, hermano, completamente, viendo el milagro de tantos cestos que partieron, y aún todavía sobra comida.
Porque a veces, hermanos, en la casa, como que se va a terminar algo y no se acaba. Como que de momento da la vuelta y como si tenía contado esto y aparece más de la comida que había ahí. Y sacia toda la casa, sacia toda la necesidad que haya. Es que la palabra de Dios no tiene escasez, no tiene, hermanos, un código de barra, no tiene, hermanos, una porción de que cuando va a claudicar la palabra. Usted abre, hermano, y lleva una caducidad de que tanto tiempo le va a durar tal alimento. Y esto no tiene ninguna que vaya a claudicar ni vaya a cesar, hermanos, sino que su palabra permanece. Todas esas cosas pasarán, menos mi palabra permanece para siempre. La palabra de Dios es poder. Hermanos, necesitamos obrar fuertemente por este lugar. Hay todavía, yo veo algunos peces que andan por afuera y no han sido pescados. Algunos todavía no está la carnada preparada para pescar. Y entonces, hermano, yo veía eso, les costó y les sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos con 5 panes de cebada sobrados los que había comido. Y entonces, hermano, Dios hace tremendamente una gran alimentación. Hermano, ¿y qué significa pez? En griego es un antiguo símbolo cristiano, de la letra que está en la palabra forma de acrónimo del Jesús Christus Teu Yosi Soter, que se traduce como Jesucristo, el Hijo de Dios Salvador. Aleluya. Este que subraya la identidad del pez como un símbolo de reconocimiento y alianza entre los primeros cristianos. Eso es importante saberlo. Ajá. Y entonces, hermano, viendo esta situación, bendito Dios, hay algo bien importante también que quiero llevarte, mis queridos hermanos, porque hoy hay palabra del Señor. amén. Hoy hay palabra, y vayamos, hermano, a Juan capítulo 21 también. Vamos al libro de Juan capítulo 21. Del 1, hermanos, al 14. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez con sus discípulos junto al mar de Tiberias. Otra vez se vuelve a manifestar el Señor. Pues, ¿qué tiene que estar haciendo el Señor en el mar? ¿Por qué va mucho allá, en aquel lugar? Hermano, qué bonito es predicar, yo creo, en el mar, ¿verdad? Aleluya. Pero no vamos a cantar en el mar, la vida es más sabrosa, ¿verdad? Que no, nosotros nos vamos a gozar con la palabra. Den un aplauso al Señor, hermano. Después de esto, Jesús manifestó otra vez a sus discípulos, se volvió a manifestar a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Híjoles, otra vez entraron a la barca y para colmo no pescaron nada. Los corremos y no son buenos pescadores, yo creo, ¿no? Cuando ya se iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Cuando iba ya amaneciendo, ya te va a amanecer a ti, y Jesús se va a presentar contigo. Aleluya. Ajá. Mas sus discípulos no sabían que era Jesús. Más que sus discípulos no sabían que era Jesús. Dios santo, ¿a quién esperaban? Padre. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no.
Y él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar de la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos a quien Jesús amaba dijo, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo era que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de los peces, pues no estaban en tierra, sino como 200 cosos. Entonces la pesca era grande. Amén. Estaban alejados, no estaban en la orilla. Ya la barca estaba allá. Amén, así es. Y al descender de la tierra vieron las brasas puestas de un pez encima de un pan. Jesús le dijo, traer de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún 100 tantos de red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid a comer. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a prepararle. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y se lo dio a sí mismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aleluya. ¿Sabes qué, hermano? Da una guianza al Señor. Otra vez vimos, boca mar adentro. Hoy el Señor les enseña a otra de aventar tu red a la derecha. Aleluya. No habían pescado nada, sino cuando el Señor vino de madrugada, vino a la hora temprana, que cuando estaba ya amaneciendo, cansados, fatigados de no haber obtenido nada, pescando toda la noche. Y Jesús le dijo, yo soy, pon tu red, ponla a la derecha. Le da esta instrucción. Hicieron como Él les dijo y tuvieron una gran pesca. Que aún, hermanos, de la distancia que estaba, era mucha la bendición que habían obtenido, porque obedecieron cuando el Señor le dijo, a la derecha ahora. Un día fue boga mar adentro, estaban ahora ahí, pero ahora el Señor le dijo, ahora vayan hacia la derecha y avienten tu red sobre la derecha. Amén, así es. Y empezaron, hermano, a tener una gran bendición de una buena pesca, de una red, hermano, tremendamente. Gracias, Señor. Que se los trajo, hermano, para darles de comer. Perdón. Entonces, hermano, podemos ver tremendamente que aquel lugar donde el Señor hace una gran manifestación de poder, que le dijo, trae los peces, pero le dice el Señor primeramente algo. Hijitos míos, ¿tenéis algo que comer? Yo te pregunto a ti, hijitas, hijitos, ¿tenéis algo que comer para el Señor ahora? Aleluya. Porque Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron no. Y Él dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. El Señor quiere hoy venir a comer de ti. Bendito Dios. Pero tienes que aventar tu red de la mano derecha primero. Amén. Ajá. Y tu red, tu mano derecha, ajá, del lado derecho de la barca y hallaréis. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Vas en una barca. Hay que aventar la red a la derecha. Cuando el Señor te dice, ve a la derecha, vayamos a la derecha. Si Dios te dice, boca para adentro, empieza a remar. Vas comparando, vas esforzándote, pero vas aventando tu red donde el Señor te vaya indicando. Amén, así es. Y ahí vas a encontrar los peces para una buena. Pero el Señor les pide de comer. Y entonces le echaron y ya no lo podían sacar de gran cantidad de peces. Entonces Jesús entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón,
Pero cuando oyó esto que era el Señor, se ciñó su ropa porque había despojado de ella y se echó a la mar. ¿Qué es lo que las hace que uno a veces tenga para el Señor? Como que se quita y se ciñe y se echa al mar. Hermanos, es que sin dirección, sin que Dios dé dirección, en balde es el que, si el Señor edifica la casa, en vano es el que la edifica, el que la trabaja para Dios. Si el Señor no hay dirección para nuestras vidas, vamos a estar pescando como quieras, haciéndole aquí, haciéndole allá, y no va a haber buena pesca. Porque no has pedido, no has dejado que Dios te dé la dirección dónde tienes que aventar tu red, a dónde tienes que remar junto con tu barca. Esta es una barca, ahorita. Alabado sea tu nombre, Padre. Estás sentado y aquel que te va instruyendo es el Señor. Amén, así es. ¿Y dónde está tu red? Y tu red es la palabra, tu red va a ser fortaleza. Pero el Señor quiere que lleves pan y los peces, los pescados que agarres, es para dar alimento. Pero hay una situación bien tremenda que el Señor les pide de comer y resulta que a la hora que viene no hay alimento. Y Dios le da dirección. ¿Cómo que no hay alimento para mí? Y el Señor los ayuda a que vayan, echen la red y empieza. Dice que al descender a tierra vienen unas brasas puestas, un pez encima de ellas. Un pez. Ya encima de las brasas, al carbón. Un pez que iba a ser asado, un pez que lo estaban asando. Porque un pez se tiene que asar de las dos maneras. De un lado o de otro lado, ¿sí o no? Así es. O se comería un lado bueno o el otro no. Entonces Dios quiere que eso sea bien preparado para el Señor. Y Dios quiere verte bien entregado en espíritu, alma y cuerpo para Él. Pero quiere verte que estés sazonado para Dios. Y Dios quiere comer de tu pescado, de ti, que es lo que tú le has preparado a Dios. Dios representa el Evangelio, el pescado, pero Dios quiere verte en ti. ¿Qué puede comer? ¿Qué le has preparado para el Señor? Ora. ¿Qué servicio le has preparado para Dios? O vienes desanimado, o vienes ganas de no escuchar el mensaje, o algo, porque entonces el Señor no puede comer de ti. Entonces te va a enseñar a pescar, a ser humilde. Avienta tu red para allá y ya vas a encontrar lo que vas a encontrar grandemente en una pesca milagrosa y poderosa para que sean saciados. Porque Él quiere saciarte a ti, tu casa, los que viven contigo, y tengas para los que vienen afuera, para adentro. Dios quiere saciarte. Dale aplauso al Señor. Señor, ¿escuchaste los aplausos? Un poquito. Dáselo fuerte para el Señor, hermano. Dáselo fuerte. Jesús le dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de tierra llena de grandes peces, 153 peces, aún siendo tantos, y la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comer. Y ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Gracias, Padre. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. El pan es la palabra. Lo que hacemos de darle palabra que pone la hermana, le está dando palabra al Señor, le está dando alimento al Señor. De abrir la palabra para exponerla y dar un mensaje, una oración, de lo que a veces habla de los salmos y eso. Ese es un bocado de pan para Dios. Le está dando de comer a Dios, de la alabanza, de la adoración. Son alimentos a Dios, la palabra de Dios. Aleluya. Pero vamos a hablar del pescado. Un pescado, hermano, tiene su manera de comerse. Cuando usted prepara un pescado bien frito, bien rico para la mesa, se lo come con todo y espinas. Porque hay gente que se come el pescado con todo y espinas y luego se empachan.
se ahogan de la palabra porque no la reciben, porque no la saben comer. El pescado se le quita las espinas y cómete la carne. Y Dios quiere quitarte las espinas que un día has tenido en tu vida. Una decepción, una tristeza, un desánimo que te ha provocado dolor en tu corazón y en tu alma. Y Dios quiere comer de tu pescado, pero primero tiene que quitar las espinas. Dios no va a comer, no va a poder comer de ti con todo espinas, porque Él come nutritivo. Y si hay una espina en tu alma, y si hay una espina a través de la vida que no te deja salir adelante, el Señor te va a sacar la espina y se va a comer la carne. Igual, si la palabra, ¿verdad?, toma lo bueno y lo que tú creas, y lo que no lo puedes desechar, es bíblico, pero que sea más carne. Fíjate, el pescado tiene que ser asado, tiene que llenar ese asadero que tú haces hasta la presencia del Señor, de tu arrepentimiento. Y cuando el Señor vea que tu pescado está listo para comer, Él vendrá a comer de ti. Y se va a hacer con pan y pescado, pero tiene que quitarle las espinas. Y va a haber cosas que no te va a parecer del hermano o de la hermana, porque todavía tienes espinas clavadas. No vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo, porque hay espinas de rechazo, hay espinas de dolor, hay espinas de incredulidad. Y Dios te pregunta: ¿qué tienes para comer, hijo mío? Dame de comer. Bendito sea tu nombre. Perdón. Gracias, Señor. Dios viene buscando un pez asado, un pescado asado, porque somos pescados. Venir y comer. Ajá, vino pues Jesús, tomó el pan, se lo dio, y así mismo el pescado. Así mismo la palabra, así mismo el pescado. Ay, pero hay pescados que no se pueden ni comer. Algunos de ellos, peces que no se pueden comer. El anguila es eléctrico. No le puedes decir nada porque te quema, te electrocuta. Si estás en el agua, son los animales, son los peces que están bonitos y se ven bonitos y se mueven, pero no se puede comer la anguila. No hace que al rato todo uno esté dando toques por allá. De eso, hermanos, no se puede comer. No todo pescado se puede comer. Solamente los que son moldeados por el Espíritu. Aleluya, amén, amén. De los que se dejan seguir por el Espíritu Santo. De los que se dejan ministrar el Espíritu Santo. Gracias. De los que dicen: sí, amén, me equivoqué, Señor. No que tienen, hermano, electricidad y tienen de que no los pueden ni tocar porque no me toques. No me digas nada porque tengo una electricidad ahí. Padre Santo. Vamos a ver el pez globo, el venenoso. Cuando están inflados, se inflan. De la soberbia, de la altivez, eso no se puede comer. Cuando ven que se van a sentir aquellos, se inflan inmediatamente. Cuando tienen soberbia, altivez, eso no puede comer el Señor. Siempre están inflados, todo lo saben, todo lo conocen. Oh, sí, yo soy esto, yo soy el otro. A mí nadie me va a decir. La soberbia por encima de todo. Son los pez lobos. Hay pez lobo. Se ven bien, pero cuando vienen se inflan y tienen veneno. Cuando tocas puede ser perjudicial para uno. Dice el Señor: eso no puedo comer. Eso no se come. Yo voy a buscar el pez asado de mis hijos. Yo quiero comer del pez asado y si algo hay, pues voy a quitarle las espinas.
voy a quitar las espinas para que si quieres poner hasta limoncito, sal, como que quieras comerlo, pero que te sea nutritivo. Hay otro pez que el mero platica, pez de cabeza de serpiente. No pueden comer eso. Hoy un pez de cabeza de serpiente. Pez de cabeza de serpiente. Hay peces que el Señor dice, con el Evangelio, la copia del enemigo, pero con cabeza de serpiente, de adivinación. Oh, peces que adivinan. Peces que les gusta adivinar, ir a que lean el tarot, las cartas, hacer limpias. Son peces con cabeza de serpiente, de la adivinación, de todo lo que practican, de la hechicería. Todo eso no se puede comer. El cristiano no puede comer esa clase de pez. No. Menos el Señor. Gloria a Dios. Con cabeza de serpiente. ¿Qué mezcla, no? ¿Qué mezcla? Gente que está mezclada. Dios santo y Dios no libre, pero no se puede comer esa clase de peces. Dios anda buscando a aquellos que Dios se quieran moldear y comer, pero va a haber las espinas. Dios tiene que quitar las espinas. Shana, Cogelucio, son otra clase de peces que tienen su variación, que son prohibidos comer. Que Dios hizo esos peces y permitió, pero hay peces que no se pueden comer. La mojarra es nutritiva, el tipo de mojarra para comerla está rica. Entonces Jonás fue tragado por un pez mayor. Y se lo tragó por la misma soberbia de Jonás. Por la altivez y la desobediencia de Jonás. Entonces Dios anda buscando, hermano, que saciarte, que bendecirte, y quiere abrirte y darte una gran bendición a tu vida, pero debe dejarte quitar las espinas. Si no, el pez de allá afuera va a tragar a uno. Y por la desobediencia, desobedecer a Dios, lo puede tragar, lo puede tener cautivo 3 días y 3 noches, sin ver la luz, sin ver con claridad, sin ver la manifestación. Pero ese pez sí se pudo comer un ser humano. Esa ballena, por el vamos a llamarle la ballena, tiene otro nombre, pero después lo vamos a ver. Tiene la cuestión, hermano, de haberlo tragado. Sabes que las propias actitudes nosotros mismos nos podemos tragar a nosotros mismos por nuestras actitudes malas y soberbias y ingratitudes, malagradecidos con Dios. Y Dios dice, dame a mí de comer. ¿Qué tienes de comer? Y no estaban en la pesca, están allá acá, hermano, aventando sus redes para comer y no habían pescado. Qué tremendamente que sale aquel varón de su trabajo y va y ejerce su tarea y no regresa sin nada. ¿Cómo cree que se queda la familia a ver que no traiga una cuestión de una economía en su casa? Que no haya resultado la labor de su trabajo y que se haya estado esmerando y no haya pescado ni no haya podido hacer nada en ese momento. El Señor supo su necesidad y le dijo, ¿sabes qué? La rema a la derecha, está en la barca, pesca y casi se rompe, pero llegó la gran bendición. Dios no los dejó desamparados. Aleluya. Amén, amén. Pero Dios quiere un pez bien asado, un pez que esté listo para comerse, un pez que le haya dado las 2 vueltas de la vida, una a la izquierda y una a la derecha,
que esté bien sazado, bien preparado, porque Dios va a venir a comer. Bendito Dios. Y Dios quiere que lleves esta bendición a tu casa. Amén. Y que sea de bendición para ellos y para los demás peces que están afuera, que están a punto de ser pescados, porque peces son los que están adentro y pescados son los que ya se pescaron, los que ya se atraparon. Pero Dios tiene que quitarle, tiene que ver que hay espinitas chiquitas, hay espinitas grandotas. Y los que comen las espinas se atoran. Cuando estaba chico, estaba yo comiendo pescado. Y ándale que se me atora una espinota aquí en la... ¡Oh! Por favor, ¿qué tiene mi hermano? ¡Una espina! Ya mi hermano mayor creo que está delicado, abrió la boca, mi boca, espérame. ¡Ah! Y pudo sacar la espina de mi boca, de aquí se me está atragantando. Es tremendo tener una espina en ese lugar de ahí. Bendito Dios. Pero así hay gente que no sabe comer el pescado y todo le va a caer mal, se andan hasta ahogando. No pueden ni hablar porque se están ahogando, porque algo les atoró y no han podido sacar, no se pueden desahogar, no han hecho nada, han sido libres porque todavía tienen espinas ahí atoradas de por vida. Desde niño, de su juventud, alguna espina que tiene el atoro y que no ha sido saciado para una sanidad y necesita remover el Señor esa espina. Ajá, pero primero tiene que ser ¿qué? Llevado a la restauración. Primero, antes de comer, tiene que sazonarlo, tiene que prepararlo, y antes de comer le va a estar quitando las espinas. Porque crudo se quitan las escamas, pero lo de adentro se tiene que, para que quede blanda la carne. Ya que está blanda la carne, se le empieza a quitar las espinas. A mí me gusta cuando estoy pescado buscar hasta la carne. Estoy buscando la carne, por más encontrar la carne hasta donde haya. Me encanta a mí la mojarra. Ya se me tocó. Me encanta a mí la mojarrita. Y yo cuando ando así, ando escarbando y le ando viendo y dame otra así, me doy hasta dos mojarras, me como de las grandes, pero yo me sacio y digo, yo sí quiero, pero tengo mucha precaución con las espinas, tengo que quitárselas. Y el Señor también anda buscando, a ver, ¿qué tiene? A ver, aquí hay una espina, hay que removerla, hay que quitarla. Y el Señor se va a saciar del pan, se va a saciar de ti, de la bendición que tú tengas, que va a comer de tu carne, va a comer del pescado nutritivo, vas a traer la vitamina B. ¿Sí o no? ¿Cuál es la vitamina del pescado? ¿Fósforo? ¿Es el fósforo? Ajá. El fósforo. Hace falta aceite de pescado. Si no me deme de aceite de pescado. De momento el pescado huele feo, ¿verdad? Cuando está crudo, huele, acabó de salir del mar y ¡ay! Cómo van las pescaderías y huele el pescado. De momento todo huele mal. Pero cuando te lo comes y los llevas a las brasas, empieza a cambiar todo, empieza a hacer otro sabor diferente. Dios empieza a cambiar lo otro al cambio de alimentarse. El Señor quiere alimentarse de ti. El Señor te va a pedir de comer. Pero qué bueno que Dios nos limpie. El que quiera limpiarse, límpiese más. El que quiera ensuciarse, ensúciese más. Dice la palabra, que Dios nos vaya quitando las espinas. Que si todavía hay espinas, que si todavía tenemos algo, por ahí un rencor, un odio, una falta de perdón, el Señor saque esa espina de vuestro corazón para que Dios coma nutritivamente. Acuérdate que Dios va a venir y te va a pedir comida. ¿Qué tienes para mí? Quiero comer de ti. Dios quiere hallarte sano, restaurado. Bendito Dios. Quiere comer de ti.
porque se están asando de un lado y luego después te mandan a otro trato diferente. Pero vas a quedar bien saciado, hermano, bien asado a las brasas. Que salga el humo, que salga tu arrepentimiento, que salga tu humillación delante de Dios y que Dios huele a pescado listo para comer. Me ha llegado el olor del arrepentimiento, me ha llegado el olor que de la oración que está pidiendo de arrepentimiento, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Yo no voy a comer un pez anguila, yo no voy a comer un pez lobo, un pez, hermano, que tenga cabeza de serpiente. El Señor para nada, el Señor no se va a mezclar con ellos, al contrario, Dios va a sanar a la gente. Y si Dios viene ahí, un pez inflado, Dios lo va a desinflar tan sencillamente. Dios lo va a humillar y lo va a levantar de diferentes maneras si se deja cambiar y ser saciado de otra manera. Sacia al Señor con tus bienes y misericordias. Esa es una respuesta para Dios. La gracia de Cristo está sobre ustedes, sobre nosotros. Dios quiere comerte, Dios quiere saciarte, quiere ir contigo. Dios quiere llenarte de misericordia, de bendiciones. Tenemos un Dios de gloria, un Dios de poder, que no ha perdido ninguna batalla. Dios te va a saciar y Dios quiere ser saciado de ti. Pero si hay cosas que sacar, Dios es necesario que las saque. Sobre todo en los pensamientos, en las derrotas. Aleluya. Dios es un Dios de misericordia, de honra. Dios dice, hay un libro abierto aquí. Dice, tanto tiempo, tanto fue, yo quiero venir y comer. En ese tiempo había una espina que estaba ahí, pero llegó el médico de médicos y sacó la espina, porque Él quiere sentarte contigo a comer el pescado. Dios quiere estar contigo. De momento olemos mal. De momento cuando nos pescan, antes de prepararnos, estamos oliendo a pescado, estamos oliendo mal, porque vivíamos una vida de desenfreno en muchas cosas que Dios no le gustaban, y ahí era nuestra manera de ser, porque estábamos envueltos y revueltos con este mundo donde había toda clase de peces, tiburones, ballenas, hermanos, pulpos, camarones, una variedad de pescados afuera, pero Dios, de peces afuera, y andabas ahí, y cuando viene uno a Cristo, que lo pescan a uno, va a venir con sus delitos y pecados, cargándolos de la vana manera de vivir allá, y apestamos muy feo, tenemos mal olor, pero tenemos que llegar a las brasas. Y nos tienen que poner en las brasas. ¿En donde? En la exhortación y humillación, donde Dios nos hable, donde Dios nos ministre, donde esté doradito, el pescado vaya a tomar un color diferente, una transformación diferente, donde de los lados y Dios pueda venir a comer contigo, a sentarse contigo, pero mientras tiene que limpiarte. Dios tiene que restaurarte, mis hermanos. Aleluya. Dios quiere sanar a aquel que tenga un dolor en su corazón, aquellos de una enfermedad adversa, algo que venga, que Dios quite las espinas de aquel dolor, de aquel abatimiento, de aquella derrota. El Señor va a triunfar contigo, el Señor quiere comer contigo y te va a poner sal y te va a poner limón que duele. Aleluya. Porque yo al pescado le pongo limón y sal y me lo saboreo. A lo mejor te van a poner limón y duele el alma, porque una herida en el alma duele también. Vitamina C. Y te ponen un poquito de sal ahí. Ay, Señor, la sal desvanece. La sal es profundo. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y entonces si nos ponen sal ahí, cuando se esté asando el pescado, es que vamos a quedar bien preparaditos para que el Señor coma. Aleluya. Y si te dejan porque si te dejan a medio, ¿cuál es la lumbre preferida para ti? ¿Medio
tibio. ¿Cómo te quieres que te pongan en las brasas cuando estés hirviendo? ¿Que quieres bien o lo quieres tibio? Porque el que es frío o caliente, el Señor lo vomitará. ¿Eres frío o eres caliente? Si uno es tibio, uno aquí, un pie adentro, un pie allá, un pie adentro, un pie allá, un pie aquí, y se la vayan así. Eso no puede comer el Señor. Eso es un término medio. ¿Quieres un término caliente? Deja que el Señor trabaje en ti. Amén, así es. Y te va a sanar. Y te va a preparar. Y las espinas van a ser removidas. Si antes y te van a quitar cosas negativas que te dijeron la gente. No pides para nada, no puedes para nada, no sirves para nada, para nada. Ok. Y el Señor, a través de la vida, quitó una espina de que no se podía. Ay, como hermanos, como yo fui de mucha contienda, perdón. Yo les quiero contar algo. Yo fui de mucha contienda a familia que tengo. Parte de un hermano en la carne y parte de la familia de mi papá. Porque cuando yo llegué a este país, yo vine a forzar que yo ayudara a mi hermano mayor, que ahorita está mal, a trabajar. Y entonces, pues, él trabajaba en el Suami de San Isidro, era de mantenimiento él, el Suami de aquellos tiempos. Entonces dije, pues tiene que ir a trabajar, y sí, pues yo a veces me empezaba a ir a trabajar ahí, pero fue de mucha contienda porque pues llegó un tiempo que me metí a estudiar a la escuela de adultos de inglés. Y fue un caos para ellos, un enojo tremendo. Que por qué estaba estudiando y no trabajando. Y no, ¿para qué quiere aprender inglés? ¿Para qué tiene que trabajar? ¿Para qué quiere aprender inglés? ¿Para qué? Esto y lo otro. Y yo seguí estudiando. Y llegaban acá, están enojados que mi mamá, porque estás estudiando. Sí, mamá, pero yo tengo que seguir adelante. Para uno, sé que es importante esto. En un momento me iba a trabajar solo un rato. Cuando podía en la tarde me iba a estudiar. Ajá. Ahí ayudaba a las personas ahí en los puestos que había, luego pusimos nosotros, y cuando pusimos en un puesto, yo tuve más libertad de seguir estudiando. Porque mi hermano trabajaba ahí. Y yo hice 3 años en estudiar en inglés, que ahora lo veo. Tal vez no sea una persona excelente para hablar en inglés, pero ahora me puedo comunicar en inglés. Ahora le puedo hablar a aquellos peces en inglés. Ahora me puedo comunicar, y si algo me hablan, me entiendo más que cuando lo hablo. Y que eso me ha abierto camino. Ahora que ando vendiendo y que llego a ofrecer los tacos, y cuando he estado en trabajo, me abro camino para hablarles, para darme a entender. No tengo que hablar de señas. Que bendito Dios, estuve allí y fue algo de bendición, y tal vez para muchos fue algo que causó malestar. Pero si yo le hubiera hecho caso a ellos, ¿cuándo hubiera aprendido a hablar inglés? ¿Cuándo me pudiera comunicar? Hermano, hoy mis hijos nacieron aquí, gracias a Dios, y ellos hablan inglés. Pero los puedo entender ahí cuando hablan, que no quieren que uno escuche, los entiendo lo que están hablando. Que ya te escuché lo que estás hablando. Y se me quedan viendo, porque gracias a Dios ya Dios me ha abierto el entendimiento para aprender. Pero ¿por qué hay molestia? A veces la gente va a ver molestia que uno salga adelante. Pero este pescado que usted ve aquí tuvo que ser trabajado, y todavía el Señor sigue trabajando en sus brazos del Señor. El Espíritu Santo, en el calor del Espíritu Santo, me sigue trabajando. Y todavía me tiene que quitar espinas. Todavía, porque si yo me quedo estancado de que ellos me decían que no hubiera podido tal vez seguir adelante, no me pudiera comunicar, no podría saludar. How are you? Cosas así que Dios me ha permitido, hermanos.
Pero algo sí sé, que Dios me ha mantenido estable, así, humilladito con Él, no engreído, no como un pez globo. Yo no quiero ser un pez globo. Yo quiero ser un pez asado, no quiero estar lleno de soberbia, de ingratitud, de arrogancia, de altivez. Por eso yo prefiero que Dios coma, y si me va a quitar espinas, que me quite las que sean, con tal que Él coma de mí un pescadito asado, que me ponga limón, que me ponga aceitito, que me ponga de su calor, que me perdone, que me sane, que me restaure, para que Él pueda comer de mí. Aleluya. Y el pan, la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le puedo dar al Señor? Ya todo me lo ha dado. Solamente lo que Él pueda yo darle de comer, mi testimonio, lo que yo creo, lo que Él ha hecho en mi vida, la manera que me ha restaurado, la manera que me ha ayudado, la manera que me ha aconsejado. ¿Qué más quiero, hermanos? Señor, ven a comer de mi Padre. En esta hora, Señor, vengo orando en el nombre de Jesús para que seamos, Señor, una porción preciosa para ti. Señor, que si los